Apenas 13 minutos pasadas de las 23 hora local, aquí en Esperanza, Santa Fe, República Argentina. Hoy vamos a hablar de espiritualidad y todo lo que esta palabra refiere, ¿no? Y cómo desde las sesiones de hipnosis regresivas abordamos este tema muy importante. Y esperando que se unan, compañeros, a la transmisión, vamos a ir esperando, como es de costumbre, unos 5 minutitos antes de empezar a desarrollar el tema. Hoy vamos a hablar de qué es esto de la espiritualidad, ¿no? Hay bastantes puntos para tocar, vamos a esperar unos minutitos. Estamos viendo que empiezan a conectar. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de todo este gran tema, ¿no? Que muchas veces causa curiosidad, a veces miedo. Voy a esperar que me den el ok si se está escuchando bien, si está saliendo bien la imagen. Vamos a seguir esperando un poquito. Por supuesto que, como siempre les digo, mientras transcurra esta transmisión, en vivo, pueden dejar sus inquietudes si por ahí no entienden algún concepto o de pronto tienen alguna experiencia para contar. Por supuesto que siempre es bienvenido el aporte, de eso se trata, de ser un ida y vuelta, de que esto no sea un monólogo, una conferencia, sino que ustedes también tengan la posibilidad de hacer este programa, esta transmisión. Vamos a esperar un poquito más. Hoy vamos a hablar, sobre todo, aquellos que son de la ciudad de Esperanza. Hoy, a través de las redes, se han enterado hace muy poquito, y ya empezamos a hablar de este tema. Apareció una noticia, ¿no? Acá tenemos en la ciudad, por supuesto que la ciudad de Esperanza es una ciudad que tiene muchos años, tiene mucha historia, es la primer colonia agrícola del país, es decir que tiene una historia, digamos, interesante en años, y apareció, y estoy leyendo, apareció en un portal de un canal local, una noticia que, bueno, un poco, de alguna manera sorprendió a muchos, ¿no? A los que ya venimos desde hace años investigando y adquiriendo conocimiento y tratando todos estos temas, quizás no tanto, pero lo que sí por ahí sorprende es que bueno, que se empiecen a publicar este tipo de cosas, ¿no? Que está bueno porque nos da pie a aquellos que estamos en la parte de todos estos temas que tienen que ver un poco con lo esotérico, con lo oculto, ¿no? Nos da pie para, bueno, por ahí contar desde nuestro conocimiento y también desde nuestro punto de vista lo que por ahí pensamos y lo que por ahí a través del tiempo, en todos estos años que uno lleva investigando todos estos temas, interiorizándose un poco quizás más profundamente que solo leer una noticia que por ahí publica un medio, nos da pie para eso, ¿no? Para tener la posibilidad por ahí de llevarles un poco más de información y, ¿por qué no?, muchas veces claridad sobre estos temas, ¿no? La noticia en sí es acá en la ciudad de Esperanza, repito, provincia de Santa Fe, República Argentina, por ahí para los que se están conectando ahora, tenemos muchos edificios que son históricos, ¿no? Son patrimonio ya de la ciudad y obviamente que son edificios que datan de muchos años, más de 100 años, ¿no? Específicamente dice 130 años de historia en este edificio. Resulta que, para ponerlos en contexto de lo que vamos a empezar a hablar, y ya empezamos a desarrollar un poco el tema,
les leo un poco del portal, ¿no? Así no me salteo ningún dato, sepan disculpar por ahí si a ver, estoy buscando un poquito más acá, ahí está. Si por ahí me retraso un poquito, ¿no? La idea es pasarle datos reales y concretos y publicados y que se puedan contrastar. En realidad, bueno, el título de este portal, que lo pueden buscar, con solo poner Palacio Stoessel, fantasma, ya aparece. El título de esta publicación es "Un fantasma en el Palacio Stoessel", dice, trabajadores y vecinos en pánico. Les cuento muy por arriba, según lo que estuve leyendo, ya dijimos que esta estancia data aproximadamente, tiene 130 años de historia, ¿no? Y resulta que como se está restaurando, ya que es patrimonio de la municipalidad de la Ciudad de Esperanza, se está restaurando y hace ya bastante tiempo que vienen trabajando, ¿no? Operarios ahí, personal. Resulta que, esto creo que fue la semana pasada, a ver, jueves 18 de julio, hace poquito, ¿no? Apenas días, a las 8 de la mañana, dice, un operario se vio sorprendido por la presencia sigilosa e imponente de un hombre que llevaba galera, ¿sí? Allí, entre las descascaradas y vacías paredes de una de las enormes y frías habitaciones del palacio, se le presentó la figura de este hombre, cuya vestimenta y fisonomía bordado a un fotógrafo de acá de la Ciudad de Esperanza, que no vamos a nombrar. La idea, digamos, es que ustedes mismos puedan ir a buscar información. Por supuesto que esto es todo especulativo, ¿no? Cuando se dan nombres así, sobre todo cuando tiene que ver con estos temas, es necesario por ahí tomar ciertos recursos, ¿no? Ustedes sabrán entender. Resulta, bueno, que esta persona se asustó, obviamente, aparentemente fue una sola persona la que vio esta aparición, podemos llamarla de esa manera, y obviamente entró en pánico y tuvo que saltar, dice Tapiales, y tuvo que pedir auxilio a una casa lindante. Así que menudo susto se llevó este hombre. Entonces, bueno, a través de lo que contó después, esto se viralizó. Posiblemente muchos de ustedes lo hayan visto. De hecho, creo que se hizo una nota por un canal local. Yo sinceramente no la vi, prácticamente no veo televisión. Entonces, bueno, me voy enterando de estas cuestiones cuando por ahí salen acá en las redes, ¿no? Que es lo que más utilizo. Voy a chequear un poquito. Bueno, veo que hay muchos ya ahí pendientes de lo que vamos a empezar a hablar, y tiene que ver un poco eso, ¿no? Cómo a veces estas cuestiones aparecen, ¿no? Y puede ser algo hasta por ahí bastante más frecuente o normal de lo que uno piensa. Posiblemente acá, algunos de los que están viendo esta transmisión, alguna vez han tenido alguna experiencia que podríamos llamar como sobrenatural o paranormal también. Y bueno, es por ahí muy difícil poder hablarlo, poder decirlo, ¿no? Sobre todo cuando esto se vuelve repetitivo. Y ahí quería ir un poco con este tema, ¿no? Porque es muy difícil por ahí aquellas personas que tienen la sensibilidad o la capacidad de estar conectados casi a diario, ¿no? Tener situaciones que son recurrentes con esto que, bueno, muchas veces no podemos explicar. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde se supone que ha habido una evolución de conciencia, que la mente está un poco más abierta,
pero así mismo nos cuesta, ¿no? Nos está un poco hablar de todos estos temas. Por experiencia propia, y ya hace varios años de esto, y les tengo que contar que el hecho de que yo hoy esté desempeñando este tipo de trabajo, si se quiere, de tareas con lo que es la hipnosis regresiva, más allá que básicamente nos podemos centrar en todo lo que tiene que ver con esas emociones por ahí negativas que hay que ir a buscar y que hay que ir a desprogramar. Ya hablamos mucho sobre emociones, y siempre, bueno, volvemos un poco a eso, ¿no? Porque esa persona que por ahí tiene esa capacidad, y ya vamos a explicar un poco esa sensibilidad que naturalmente todos tenemos, pero que muchas veces está silenciada o apagada por nuestros sentidos físicos, que nos permiten ver, escuchar y sentir en cierta frecuencia, ¿no? Ya dijimos varias veces que nuestros sentidos físicos nos limitan esa capacidad de tener esa sensibilidad, esa sensibilidad, esa conexión con las otras realidades que también existen, ¿no? Y que bueno, por mucho tiempo la mayoría de nosotros ha pensado de que únicamente la única realidad es la física, o la más densa, ¿no? La de nuestro cuerpo físico, y aquella que a través de estos sentidos que tenemos nos permiten experimentar. Bien, ahí estoy viendo que ya, bueno, hay algunas personas que se están animando y me parece fantástico, me parece bárbaro. Tengan en cuenta que esta es una charla de amigos que tienen que por ahí los animo a que entren en confianza, a que cuenten por ahí sin detalles, o por ahí si no lo quieren hacer públicamente, también se entiende, lo hagan después de manera privada, porque, bueno, conozco mucha gente que viene a las terapias que ha tenido este tipo de experiencias, ¿no? Y no solo por este trabajo que estoy desempeñando ahora, sino que a través de los años, y como les dije, una derivación de que hoy esté trabajando en todos estos temas que tienen que ver con la conciencia, con la espiritualidad, con la parte esotérica, con la parte también oculta, tiene que ver con esto, y siempre hay una relación. Ya dijimos que no solamente somos seres físicos, ¿no? Somos seres espirituales, somos seres energéticos, y también, aparte de este cuerpo físico, tenemos otros cuerpos que están en otras realidades. No vamos a ahondar mucho en lo que es la parte técnica, pero sí podemos por ahí entender muy rápidamente, incluso por una cuestión de cultura, o las mismas religiones a veces nos llevan a entender un poco este tema espiritual, ¿no? Y muchas veces desde la parte de conveniencia también, lamentablemente. Pero bueno, si hay algo que podemos sacar como positivo, que nos acercan un poco a este mundo espiritual, a través, bueno, de distintos textos sagrados. Obviamente que nosotros estamos en una parte que es mucho más materialista que, por ejemplo, la parte de Oriente, en donde básicamente la vida se basa en la parte espiritual. Nosotros hemos perdido todo esto a través de los años, y incluso recordando ahora nuestros antepasados, los pueblos originarios que bueno, lamentablemente fueron diezmados, pero bueno, todavía quedan por ahí reductos muy pequeños, y hablo de acá de Argentina, que tienen, ¿no?, todavía esa conexión con la parte espiritual. ¿Quién alguna vez no escuchó o no vio algún documental de
estos pueblos que tras rituales, digamos, y el uso por ahí de plantas o sustancias que podían tener esa conexión con la parte espiritual, en donde no solo que por ahí le rendían tributo, sino que estaban siempre contactados, digamos, estrechamente ligados, y tenía mucho que ver con, por ejemplo, con las cosechas, con el tema de la lluvia, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ni hablar de toda la parte de medicina natural, de esa sabiduría ancestral que todavía hoy hay muchos científicos que se rompen la cabeza, ¿no? Preguntándose cómo supuestamente pueblos que estaban por ahí no tenían tecnología, no tenían microscopio, no tenían los conocimientos que hoy tenemos, sin embargo ellos podían incluso tener recetas exactas para curar enfermedades o síntomas, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esto, y es lo que vamos a explicar ahora. Vamos a ver si hay más gente que, bueno, no los voy a nombrar a todos, son muchísimos. Hoy el hecho de arrancar un poquito más tarde era esto, que por ahí yo estaba pensando que estábamos arrancando muy temprano, y son temas realmente que a mí me interesa que haya mucha gente, obviamente, que esté vibrando a la misma sintonía, y que entre todos podemos darle forma, ¿no?, a todo esto que estamos charlando. Hoy, a través, bueno, de esta noticia, un poco como les contaba, me dio pie como para iniciar esta transmisión. Podríamos contarle que, bueno, estrechamente nosotros estamos ligados con esta parte espiritual, que muchas veces, como les decía recién, a través de la cultura, depende, digamos, de qué punto del planeta por ahí estemos, y de algunas religiones estábamos más o menos influenciados con este tipo de temas. Y decirles que todos tenemos de manera natural una capacidad de conectar con esa parte espiritual. Esa parte espiritual que muchos tendrán su preconcepto, su idea formada, posiblemente tengan también sus preguntas, como las tenemos todos, y bueno, alguna vez se habrá animado un poquito más, ¿no?, a ir a buscar de manera ya concreta algún tipo de información. Decirles que todos tenemos esta capacidad. De hecho, nosotros somos seres espirituales, y tenemos la posibilidad, a veces, sin darnos cuenta, de conectar. Y lo hacemos todas las noches cuando nuestra parte física va a dormir, tenemos esa conexión con la parte espiritual, ¿no? Después tendríamos que profundizar un poco de en qué lugares conectamos. Ya dijimos que aparte de este cuerpo físico tenemos seis cuerpos más, que algunos, bueno, son el astral, el mental, el emocional, y cuando nosotros vamos a dormir por ahí, estamos estrechamente ligados, ¿no?, a poder percibir esas experiencias. Les decía anteriormente que incluso se hacen rituales que tienen que ver con plantas alucinógenas, que bueno, estas personas pueden alcanzar estados alterados de conciencia, y por momentos, y a veces muy prolongados, tener experiencias en otros planos. De hecho, nosotros las tenemos todas las noches, lo que pasa es que no recordamos o recordamos poco. Es muy frecuente, por ejemplo, hablando ya de lo que hay del otro lado, y lo que está por ahí más cercano a nosotros, que podemos decir que es en la cuarta dimensión. Recuerden que nosotros estamos en una tercera dimensión, entonces por proximidad tenemos una cuarta dimensión. Se cree que hay muchas, ¿no? Y eso también a mí me hace un poco de ruido cuando empezamos a hablar así con tanta certeza, ¿no? Porque realmente
hay mucha información, hay personas que pueden experimentar, que pueden contactar, pero bueno, hasta qué punto también no es parte de una creación de alguna otra inteligencia superior que nos hace ahí estar pensando que realmente es así, a lo mejor es una deformación, como ha pasado todo el tiempo de la información, ¿no? Recuerden que somos seres altamente manipulables, ¿no? De hecho nos han manipulado con creencias hasta el día de hoy, y bueno, y a través de cientos de años, de miles de años, ¿no? Y a veces todavía no nos podemos desprender de esas creencias. Entonces, bueno, decirle que tenemos múltiples capacidades nosotros para conectar. Hay personas que yo conozco a varias, incluso hace poco tiempo, una persona me contacta para decirme todo esto que estaba viviendo desde temprana edad, y que al principio obviamente uno no entiende, digamos, muchas veces no lo puede manejar, y eso puede hasta ser altamente perjudicial, ¿no? Quizás ahora escuchando o viendo, algunos ha tenido esas experiencias, y por un momento pónganse en ese lugar, ¿no? Uno no sabe qué hacer. Generalmente hay mucho miedo, digamos, hay cosas que no nos podemos explicar, sin embargo nos pasan, y nos pasan todo el tiempo. Existen diferentes tipos naturales, digamos, de conexión. Uno es, como dijimos, ¿no? A través de los sueños. Es muy normal, incluso cuando yo pregunto en las sesiones, porque recuerden que no solamente trabajamos en la parte de emociones, en la parte emocional o cuerpo mental, sino que trabajamos también a nivel espiritual, y podemos contactar con otras conciencias, sobre todo cuando tenemos que resolver situaciones que esa parte de la energía que alguna vez tuvo cuerpo ya no está, ¿no? Ya dejó de tener su experiencia acá en la Tierra, pero sin embargo está. Sin embargo está en otro lugar. Muchas veces nos cuentan cómo son esos lugares, y es muy común que estas energías estén contactadas, pero continuamente, y sale cuando nosotros vamos realmente en una sesión a interactuar con estas otras conciencias, estos otros seres. Sale, y muy seguido, prácticamente en el 90% de los casos de las sesiones sale, porque nosotros también somos seres espirituales. Entonces, obviamente que más allá de que todavía tengamos cuerpo físico, estamos conectados. Hay una frase que dice que todos somos uno, ¿no? Y esa conexión existe, es real, y más allá de que nosotros tengamos en esta experiencia limitaciones, o no creamos, o no veamos, o no percibamos absolutamente nada, eso no quiere decir que no haya otra realidad. Eso ya lo hablamos también varias veces, no es cuestión de creencias, ¿no? Y tampoco es cuestión de decir, porque yo no creo, tal o cual cosa no me puede pasar. Lamentablemente nos pasa igual, porque no depende de nuestra conciencia racional. No nos olvidemos que nosotros creemos que somos analíticos, que pensamos, que resolvemos las distintas situaciones, y en realidad estamos bastante equivocados, ¿no? Vivimos en una ilusión muchas veces, que lo genera nuestra propia mente, y entonces esa mente muchas veces nos protege cuando no estamos preparados para realmente entender o procesar todo lo otro que hay, y muchas veces es más fácil decir, bueno, yo no creo, o pienso que tal o cual cosa no existe, y con eso nos quedamos, ¿no? Y está perfecto, es absolutamente válido.
hasta que, bueno, vamos a llegar a un momento que nos vamos a chocar con otra realidad, y quizás no lo hagamos de manera consciente en una experiencia de vida, pero bueno, recuerden que todos vamos hacia el mismo lugar, y tarde o temprano vamos a tener que dejar este envase, este cuerpo. Entonces, por eso es sumamente necesario que empecemos a entender ciertos conceptos que cuando nos llegue el momento vamos a estar de alguna manera un poco más preparados, ¿no? Hay algo que también tenemos todos, y es natural, solo que, bueno, muchas veces no lo tenemos desarrollado, que es la mediumnidad. ¿Qué es la mediumnidad? Es la capacidad que nosotros tenemos a través de esta parte física y de nuestra mente de conectar también con ese otro lado, ¿no? Porque a esta persona le habrá tocado justo ver esa manifestación, ¿no? Por ahí no entendemos mucho también cómo suceden estas cosas. Sabemos que hay conciencias que son, que tienen esa inteligencia y tienen esa percepción también de conectar con nuestra realidad. O sea, esto es recíproco. A veces nosotros conectamos por momentos con otras realidades y aparentemente del otro lado también pueden hacerlo, ¿no? Después habría que preguntarse para qué existen estas conexiones inteligentes, por llamarlas de alguna manera, porque también sabemos que existen algún tipo de falla que, según la sensibilidad o la percepción de la persona, puede ver, pero no puede interactuar con esa realidad. Esto es muy común y se suele dar sobre todo en lugares que, bueno, hoy suelen ser históricos y, por ejemplo, han tenido situaciones traumáticas, ¿no? Que aparentemente esa energía residual que queda en esos lugares, incluso hay pueblos, no solamente casas, digamos, o palacios como este, o casas grandes, sino que hay pueblos completos, ¿no?, que hoy están destruidos, y me viene, por ejemplo, un recuerdo. Hay una población en España, no me acuerdo específicamente en qué lugar, se llama Belchite el Viejo le dicen, y es un pueblo que hoy está en ruinas y se ha registrado, por ejemplo, recuerden que, bueno, España estuvo en algún momento con conflictos, e incluso tuvo una guerra civil muy, muy importante. Recuerdo que, o por lo menos lo que me viene ahora es de esa época, ¿no?, en donde obviamente mucha gente murió, y todavía hay residuos y se han tomado grabaciones, por ejemplo, que recrean, digamos, esa situación. Gritos, no solo de personas grandes. En esa época, por ejemplo, en la guerra civil, los hombres iban a pelear, ¿no? Entonces quedaban las mujeres con los niños, y bueno, se recrea toda esa... esos días, esas noches de angustia. Recuerdo que se escuchan también las bombas, y esto está todo registrado, y bueno, es una energía residual que queda, y no es que uno va y puede interactuar con esa parte, o sea, es lo que queda ahí, ¿no? A veces no podemos explicar tampoco por qué queda eso. Entonces, volviendo un poco, ¿no? Tenemos esto que es disculpen que por ahí me voy, pero bueno, son cosas, recuerdos que por ahí me vienen, de cosas que he leído, y me gusta rápido sacarlas antes de que se me vayan. Volvemos al tema de las distintas conexiones que nosotros podemos tener con ese mundo tan cercano a veces, que es el de los espíritus, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Nosotros tenemos también el don o la capacidad de conectar a través de la mediunidad.
esto es algo que lo tenemos todos, por supuesto que muchos ni siquiera sabemos que lo tenemos, y algunos lamentablemente han tenido desde pequeños esta condición, esta gran sensibilidad, y han decidido, digamos, ir apagándola, ¿no? Por todo esto que le decía anteriormente, que muchas veces nos asusta, no podemos explicar, si lo hablamos creen bueno, que tenemos problemas por ahí mentales. Recuerden que es difícil hablarlo ahora, imagínense hace muchísimos años, ¿no? Bueno, este es un don que generalmente se ve mucho en las películas, en donde hay una persona, digamos, que a través de un trance tiene la capacidad de conectar con el más allá, ¿no? Hay muchas veces esa entidad, porque tenemos que decir que no solamente hay entidades espirituales, sino que hay otro tipo de entidades, de energías, que algunas pueden ser bastante peligrosas, tienen esa capacidad, ¿no? De prestar no solo su mente, sino su cuerpo físico a veces para que estas entidades se manifiesten. Con esto, bueno, recuerdo, y de esto sí he tomado, a ver, vamos a buscar por acá, he tomado por ahí un poquito más de datos, como para que sea un poco más enriquecedora esta charla. Por ejemplo, para que se den una idea de lo importante que es esto, ¿no? Y que a veces quizás nos estamos enterando algunos ahora, ¿no? Pero en la época, por ejemplo, de esto vamos a ver en qué año fue. Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con la época de los nazis, ¿no? Vamos a ver si me tira algún tipo de año acá, porque esto, bueno, fue mucho antes que pasara todo lo que pasó con Hitler. Había, por ejemplo, dos sociedades. Una se llamaba Thule y otra sociedad se llamaba Brill. Bueno, no voy a sacar muchos datos acá porque hay mucha información, ¿no? Pero le pongo esto, o les comento a modo de que ustedes después puedan ir y contrastar de que todo esto es tan real como lo que nosotros podemos percibir apenas abrimos los ojos, ¿no? Fíjense la importancia que tenía para sobre todo para Hitler, ¿no? Que era un tipo que bueno, le interesaba todo esto del ocultismo, ¿no? De la parte esotérica, y obviamente se sirvió para sus planes, y todo lo que vino después con, por ejemplo, estas sociedades que estaban conformadas por mujeres que tenían capacidad mediúmnica, y a través de esas conexiones que hacían con el más allá, por llamarlo de alguna manera, con el otro plano, sacaban información que después obviamente usaban de manera negativa, ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, que se las reconocía porque tenían su cabellera muy larga, aparentemente ahí había también una creencia que también puede ser real, la verdad que no estoy en condiciones ni siquiera de especular con eso. Estas mujeres tenían la capacidad de conectar permanentemente, y digo permanentemente porque eran varias y se turnaban para tener diferentes conexiones con el más allá, y realmente, bueno, sacaron mucha información desde ese lugar que se sirvieron después obviamente para utilizarlos para sus intereses, ¿no? Que bueno, ya todos conocemos, sin entrar en ese detalle, ¿no? De decir si estuvo bien o estuvo mal, porque bueno, si podemos pensar de alguna manera que todo lo que atente contra los demás está mal, bueno, prácticamente
todos tuvimos parte en la historia, ¿no?, de cosas que hemos hecho mal. Tal es así que bueno, una de estas sociedades no solo que, y esto los invito por ahí, que si no me creen, que lo pueden contrastar, búsquenlo, hay mucha información, no solo que podían conectar con seres del más allá, sino que esto está documentado, hay crónicas que dicen que incluso la sociedad Abril, esto estoy leyendo desde donde estoy buscando todo este material, bueno, fue una sociedad, digamos, metafísica fundada en 1921, ¿no? Para explorar el origen de la raza aria, para buscar el contacto con los maestros ocultos de Thule. Bueno, esto es un poquito de datos, ¿no? Esta sociedad decía que a través de estas mujeres, que bueno, una de las que más se conoce es María Orsic, es una mujer, digamos, la que más reputación tenía, o la que más se conoce, ¿no? Decía que tenía conexión, por ejemplo, con alienígenas arios viviendo en Alpha Tauri, en un sistema que se llama Aldebarán. Bueno, esto, fíjense, tiene ya relación y un poco con lo que nosotros entendemos por extraterrestres, ¿no? Que ya sabemos también, y por ahí creo que lo he comentado en algún vivo, que tenemos que sacarnos un poco la idea esa que tenemos en la cabeza de que todos los extraterrestres son seres de otro planeta, ¿no? Otro planeta físico como este, que por supuesto que los hay. Pero hay muchas razas que son multidimensionales, como también lo somos nosotros, y eso no quiere decir que tengan su parte física, así como nosotros. Y esto también es muy común verlo cuando vamos profundamente a revisar, sobre todo cuando personas tienen distinto tipo o muestran distinto tipo de señales, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tenía esto incluso para personas que estuvieron a nada de realmente conquistar el mundo, ¿no? Entonces, hay que darle la importancia que esto se merece. Más allá de que por ahí nos cueste un poco este concepto, o nos cueste creer, si estas personas, digamos, se servían de todas estas comunicaciones con lo que nosotros decimos que es el más allá para beneficiarse, ¿no? Ya dijimos que negativamente. ¿Y por qué hago esta observación? Porque también desde ese lugar hay información que se ha incluso contrastado, y bueno, tal es así que a través de las distintas sesiones espíritas o de espiritismo, como por ahí nosotros lo conocemos, se pudo sacar mucha información para utilizarla de manera positiva, ¿no? Esto me lleva un poquito bueno, a pensar un poco lo que es la doctrina espírita, ¿no? Que está basada en esa síntesis que hizo este hombre, Allan Kardec, bueno, conocido como Allan Kardec. Este era un hombre que tuvo que usar un seudónimo. El nombre lo leo, el nombre para que también lo puedan buscar y contrastar. Era un francés, el nombre era Hipólito Léon Rivail, y había nacido en octubre de 1804, ¿sí? Bueno, después muere a la edad de 64 años. Este hombre que aparte de ser, digamos, en principio, bueno, obviamente hacer una carrera científica, bueno, era políglota, hablaba un montón de idiomas, tiene una historia realmente muy rica, ¿no? Realmente la historia es para leerla, y a partir de este hombre, que tenía por ahí la capacidad
porque tuvo el contacto con el más allá, ¿no? Y después lo que hizo fue sintetizar toda una serie, digamos, de preguntas que se estudiaron de manera también con protocolos científicos, ¿no? Les cuento un poquito por arriba lo que me acuerdo de lo que leí. Tras distintas sesiones se hacían una y otra vez, él había elaborado preguntas que tenían que ver con todo, ¿no? Tal es así que, bueno, a través de estas sesiones y de lo que se pudo sacar, se ha escrito el Génesis, pero desde la parte, digamos, de los espíritus, o sea, un montón de información que también salió de ahí, y que hoy es una de las claves, y por lo menos para entender que es un espíritu, ¿no? No solo para entender, sino también para saber cómo tratarlos. Y eso es algo que, bueno, en mi persona fue una de las últimas etapas, ¿no? Que tuve que realmente pasar, o incorporar, mejor dicho, para empezar a entender un poco todo esto que por ahí empezamos a desarrollar y a tocar más de lleno y a tener más experiencias con este trabajo, ¿no? En realidad, bueno, tenemos múltiples capacidades para conectar con esa otra parte que a veces creemos que es negativa, y que hay seres que están ahí un poco al acecho, esperando para hacernos daño. También un poco se nos ha metido a través de distintas enseñanzas que hemos tenido, que la persona, digamos, que muere, puede volver y hacernos daño. Eso generalmente no pasa, porque ni siquiera a veces se entienden, ¿no? Cuando quedan por ahí enganchados, ya creo que explicamos hace, bueno, no recuerdo ahora, pero hace dos o tres emisiones anteriores explicamos qué pasa con la muerte, ¿no? Qué pasa con los distintos tipos de muerte. Porque no es lo mismo una muerte natural, que uno un poco, de alguna manera, se prepara, que sabe que va a venir ese desenlace, a una muerte, por ejemplo, que tiene que ver con un accidente, a una muerte que tiene que ver con una persona que es determinante y cree que la única solución es terminar con su vida. No es lo mismo una persona que muere por un asesinato, por ejemplo, que no se espera. Entonces ahí podemos empezar a entender que, y ya también creo que dijimos que cuando dejamos este cuerpo físico arrastramos conciencia, es decir, la conciencia que se arrastra tiene que ver con las creencias, tiene que ver con lo que nos lleva también a desprendernos de nuestro cuerpo físico, y obviamente que no vamos a los mismos lugares, ¿sí? En realidad el mismo lugar nos espera, ¿no? Pero bueno, en ese proceso también depende de esos desenlaces. Y a veces, bueno, tenemos esa, llamémosle, esa mala suerte de conectar con entidades espirituales que a lo mejor quedaron vibrando ahí en una frecuencia muy baja, y obviamente pueden llegar a causarnos algún tipo de daño, ¿no? Y no lo hacen de manera, digamos, consciente. Aunque obviamente también tenemos que entender que como hay unas leyes que son fantásticas, que dicen, espero acordarme bien, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es decir, si por un momento hacemos el ejercicio de pensar que nosotros vivimos en un planeta en donde hay múltiples personalidades, y obviamente hay gente positiva, hay gente negativa, que por ahí en esa constante, en ese constante pensamiento
de nuestros preconceptos o prejuicios podemos decir que es buena y es mala, ¿no? Pero ¿desde qué punto de vista lo estamos viendo? En eso también tenemos que prestar atención porque empezamos a entender muchas de estas cuestiones en donde podemos un poco alejarnos de esos prejuicios o esos preconceptos que tenemos, ¿no? Podemos decir, y ya dijimos, que existen polaridades, por supuesto, pero no son buenas o malas, son positivas o negativas, y depende de qué punto esté mirando el observador, eso positivo puede transformarse en negativo y viceversa. Bueno, espero que se entienda este concepto, si no por ahí me dejan alguna preguntita ahí, como para que lo desarrolle un poco más. Esto les cuento porque para entender, ¿no?, esta parte de lo que es el más allá, debemos entender eso, y ponernos nosotros en ese lugar, que tal vez vayamos ahí, ¿no? Esperemos que sea, digamos, al lugar donde debemos ir todos, ¿no? Pero ¿quién sabe eso? Hasta que no estemos ahí nos demos cuenta, a lo mejor no lo vamos a saber. Entonces, sacarse un poco ese prejuicio, ¿no?, ese preconcepto de decir esto es bueno o esto es malo, porque ¿quién, bajo ese entendimiento, quién alguna vez no ha hecho cosas malas, ¿no? Y no por eso podemos decir que somos una mala persona, porque eso que hicimos en ese momento, y hoy nos damos cuenta y quizás no volveríamos a repetir, nos puso hoy acá. Entonces, es toda una evolución. Entonces no hay espíritus malos y espíritus buenos, ¿no? Más bien son espíritus que están también siguiendo su evolución. Y ya dijimos que cuando nos desprendemos de este cuerpo físico, vamos a arrastrar nuestras creencias, nuestra conciencia, y vamos a arrastrar nuestra vibración también. Entonces, es parte de un proceso en el cual, bueno, una vez que empezamos a entender este concepto, podemos mirar, desde otro lugar, ¿no? Con mayor, no solo comprensión, sino que muchas veces compasión. Y es muy común, por ejemplo, que una entidad espiritual esté con nosotros y ni siquiera nos demos cuenta. Pasa muchas veces, y a través de, por ejemplo, una sesión de hipnosis regresiva podemos invitar a esa entidad espiritual, ya lo dijimos muchas veces también, de que siga su proceso. Y a veces no entiende por qué está con nosotros. No entiende que tiene otro lugar mejor para ir. Y tenemos la posibilidad también con herramientas de ayudarlo a que siga su camino, ¿no? En esto, por ejemplo, bueno, me detengo un poquito porque cuando nosotros empezamos a comprender que quizás en algún momento nosotros estemos también en ese lugar, y hay que ver en qué condiciones estamos, porque no sabemos realmente qué nos depara lo que pudiéramos llamar destino, ¿no? Qué nos depara el mañana. Así que es probable que estemos en un lugar donde también estemos desorientados, donde veamos, por ejemplo, la energía de un ser querido, ¿no? Porque no significa siempre que un ser espiritual tenga que estar con alguien que conoce, de hecho no pasa, pero entendamos que también podemos estar en ese lugar, ¿no? Y tenemos que ser comprensivos, tener compasión y empezar a sacarnos ese pensamiento, ese ojo acusador, e incluso empecemos a hacer ese ejercicio con nosotros mismos, los vivos, ¿no? De empezar a mirar para adentro y realmente mirarnos primero a nosotros al espejo, ¿no? Y dejar de creer que todo lo malo está afuera, porque si realmente nos estamos dando cuenta de eso malo, quiere decir que algún aspecto de eso está en nosotros todavía y tenemos que cambiar.
si eso malo todavía nos afecta, ¿sí? Si hemos trascendido esa parte, si aceptamos que el mundo es así, con cosas positivas y cosas negativas, y que nosotros no somos quienes para juzgar eso, porque no tenemos esa función, y quizás nadie la tenga, ¿no? Eso también tiene que ver con las creencias que en algún momento vamos a desarrollar, vamos a hablar, cuando empecemos a pensar un poco en ser más comprensivos, en entender que cada uno tiene que venir a tener su experiencia, evolucionar, y si por un momento podemos pensar que nosotros hemos tenido también múltiples experiencias habitando otros cuerpos, es probable que aquellos que hoy estemos viendo que están haciendo las cosas mal, es muy probable y casi seguro que nosotros estuvimos en esa condición, o quizás peor. Entonces, eso es algo que, bueno, les quiero dejar esta noche, y un poco, bueno, esta noticia que leí, creo que la semana pasada, me puso un poco a pensar, ¿no? Que podíamos empezar a hablar un poquito más, de manera más abierta, más claro, con esta parte espiritual, que es tan real como que nosotros nos podemos tocar, podemos, no sé, tomar agua, comer, es tan real como eso, solo que porque no lo percibimos, algunos, porque yo sé que muchos de ustedes tienen esa capacidad, la han tenido siempre, y la tienen incluso todas las noches. ¿Quién alguna vez no soñó, por ejemplo, con un ser querido que viene? ¿Sí? Nosotros, y también en esa percepción podemos pensarlo, o a veces es así que muchas veces al no entender o no poder procesar nosotros, porque tenemos un nivel de conciencia que lamentablemente no ha evolucionado hasta ahí, y no tiene que ver con ser más o menos inteligente, esto ya lo dije, a veces nuestro mismo cerebro nos protege, ¿no? Para creer que todo eso fue un sueño, y realmente fue parte de una imaginación, o de un deseo muchas veces, ¿no? Pero cuando vamos profundamente a revisar estos sueños, y ya dijimos, y de hecho tuve una sesión hace horas nomás, en donde la persona que ya no estaba venía en sueños a visitarla, y esto es algo muy frecuente. A ver, no es algo que cada tanto salga en una sesión, digamos. Esto es muy normal. Sabemos que cuando uno apaga su mente y su cuerpo físico, tiene esa capacidad de conectar, y es donde es más fácil para los que están del otro lado conectar, y muchas veces vienen a darnos consejos, a decirnos que están, a hacernos sentir que están. ¿Y quién nos ha despertado después de un sueño de esto, de un familiar que se ha ido, que ha sido muy querido, muy importante en nuestra vida? ¿Quién nos ha despertado con esa sensación de bienestar, ¿no? De acompañamiento, de esperanza también, porque también de eso se trata, de empezar a entender que no solo la vida es esto, ya lo hemos hablado muchas veces, y que cuando nos ocurren estas situaciones, estaría bueno que desde este lugar, que por ahí me permití esta noche comentarles, empecemos a preguntarnos, ¿no? Si ese ser que se aparece o se manifiesta, porque también no solamente las manifestaciones son visuales, ¿no? A veces son sonoras, a veces percibimos incluso sin escuchar un sonido, o ver, sentimos, por ejemplo, y a varios le habrá pasado, el aroma, por ejemplo, de nuestra madre, de nuestra abuela, o un perfume que usaba, no sé, hay innumerables, y de esto es evidencia, porque incluso hay hasta libros escritos de todo esto. Un caso que creo que conté, me pasó hace un par de años, después de una sesión en donde la persona había entrado en contacto, por ejemplo, vamos a decir, había entrado en supuesto contacto, por ahí respetando a las personas que todavía
no creen en esto, vamos a permitirles también, digamos, esa duda. Cuando terminamos esa sesión y había contactado con su abuela, incluso en la sesión uno puede hacer o sentir el contacto físico también con esa persona. Cuando terminamos la sesión, estábamos hablando de todo lo que había pasado, obviamente en esa devolución que se da, incluso para que ampliar un poco los conceptos de que esas dudas que vienen a través de una sesión, que muchas veces no se esperan, puedan irse de alguna manera más tranquila. La persona se agarraba la ropa y se olía, ¿no? Mientras hablaba conmigo, hacía así, ¿no? Entonces, en un momento, yo estaba hablando y me dice, vos sabés que tengo el perfume de mi abuela, decía. Y bueno, fue un caso, una anécdota, digamos, un caso real que me pasó a mí, y que obviamente, más allá de pensar si esto es real o no, o es producto de su imaginación, si es lo que la persona está viviendo en el momento, y si está sintiendo el olor de su abuela, y es así, es así. Yo realmente creo que esto es así, es real, sobre todo por las experiencias que tengo a diario, ¿no? Y bueno, quería dejarle un poco también esa anécdota como una, bueno, fantástica, y con esto voy cerrando porque ya nos pasamos, creo, un poquito. La idea es hacerla, bueno, faltan 4 minutitos para la hora, que no se haga tan tarde, así después lo pueden ver. Si quieren dejar alguna preguntita ahora, y si se la puedo responder con todo gusto, algo que no quedó claro, alguna experiencia que quieran contar, yo mientras los voy a ir dejando con algo también que me pasó hoy en esta sesión, y que tiene que ver con todo esto, y ya dijimos que nada de lo que pasa, bueno, es casualidad, ¿no? Todo tiene que ver con todo, y no por nada hoy estoy hablando de esto, y hace poquitas horas, creo que sí, que por lo menos lo que estuvimos hablando con la persona me va a dejar publicar un fragmento de esa sesión, la cual es fantástica, es muy reveladora, muy esperanzadora, y tiene un toque de, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que seguramente cuando lo escuchen, no solo que les va a llamar mucho la atención, sino que van a tener esa sensación de paz que muchas veces muchos están necesitando, ¿no? Se los resumo, espero en breve poder ponerla en las redes como para que escuchen ese fragmento. Yo creo que sí, porque bueno, lo que estuvimos hablando y esa información que a veces sale y que realmente hay que compartirlo, ¿no? Les voy a decir muy por arriba lo que pasó, lo que logro acordarme, pero que esto viene a contrastar por ahí mucha información que a veces tenemos. A veces decimos que nosotros o nuestros hijos nos eligen, ¿no? Y tiene que ver con eso. Y la información que salió hoy, porque también me permití, tras este contacto, ¿no? Expandirme un poco más en lo que era la sesión, porque realmente valía la pena, y creo que fue 20, 25 minutos hablando con esta conciencia que me contaba cómo desde ese lugar en donde están, supuestamente arriba, nuestros hijos, que aún no lo son, es decir, son seres espirituales, lo que podemos llamar ser de luz, o espíritus ascendidos, ¿no? Cómo eligen a las madres, ¿no? Y bueno, yo tengo que contrastar y tengo que metabolizar un poco todavía todo esto. Esto es muy, muy fresco, digamos, más allá que viene a contrastar otra información y algo que yo había leído.
pero resulta que, bueno, cuenta hasta con detalles cómo entra esa conciencia que todavía no puedo explicar, lo explicaba como si fuera algo mágico, de cómo cuando tiene la posibilidad o la orden, digamos, de entrar a ese cuerpo, cómo entra y cómo hace un seguimiento, por ejemplo, de esa madre que elige, y realmente es muy revelador el mensaje, y también aquellas madres que alguna vez han tenido la posibilidad y todavía no entienden por qué a veces ese hijo no nace o pasa algo, yo les aconsejo que, bueno, cuando esté este audio lo escuchen y se lo regalen a esas personas, porque realmente van a entender muchas cosas y las va a llenar de paz sobre todo, ¿no? No quiero dar muchos detalles porque todavía, si bien lo hablamos, todavía no está del todo garantizado que lo pueda subir, pero yo creo que sí, por lo menos ese fragmento, que es fantástico, que incluso también, y esto es lo que yo quiero después contrastar, cuenta de que únicamente nosotros, porque en algún momento hemos estado en ese lugar y hemos elegido a nuestra madre, elegimos únicamente a nuestra madre, no a nuestro padre. Digamos, a través de esta información, de esta revelación, sale, y es lo que yo tengo que contrastar, de que la encargada de elegir a nuestro padre a nivel físico, y obviamente tiene una conexión también espiritual o energética, es nuestra mamá, que ellos o nosotros, que somos lo mismo en algún determinado momento, solamente vamos a elegir nuestra mamá. Y también cuenta desde ese momento en que nosotros como espíritus nos es permitido bajar a ver a nuestra madre y decidir entre muchísimas otras madres, y cuenta con detalles y con palabras que no pueden explicar, porque también pasa, digamos, que hay sensaciones, hay emociones, y hay realidades que no encontramos las palabras. Cuenta cuando ve por primera vez la cara de su madre y cómo, de alguna manera, o es lo que yo interpreto, absorbe toda esa información de la madre. Porque ya sabemos que a este nivel, y lo que somos seres energéticos, y a otro nivel, a través de esa energía, está toda nuestra información, todas nuestras experiencias, y realmente muchas veces pasa que, bueno, esto para personas que han sufrido por ahí, han tenido pérdidas, es algo muy, muy hermoso para regalarles, ¿no? Que tengan la posibilidad de darse cuenta que en realidad no se pierde nada. Yo sé que por ahí a personas por ahí esto les puede, no sé si caer mal, no lo pueden entender, ¿sí? Yo espero que alguna vez lo entiendan y que se queden con eso, que a veces esas pérdidas significan algo, y por lo menos lo que sale a través de algunas sesiones o cuando tenemos la oportunidad de tener estas revelaciones, y por ahí son muchas veces hay cosas que son en común, que tienen una relación, tienen que ver con eso, ¿no? Que muchas veces estos espíritus no deciden quedarse porque ellos saben qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces es como que esperan otra oportunidad, ¿sí? Y bueno, estos son conceptos que por ahí hay que metabolizarlos, hay que incorporarlos, y obviamente hay que ser bastante responsables en esto, ¿no? Vamos a hablar siempre desde un punto de vista que nos da la experiencia. No quiere decir que esto sea así el 100% de los casos, por eso yo creo que cada caso es individual,
que no todo pasa de la misma manera, pero sí hay muchas conexiones y muchos puntos en común que nos hacen pensar que bueno, hay mucha probabilidad de que esto sea así, ¿no? Y bueno, con esto los dejo. No sé si les ha gustado, si ha cumplido un poco con las expectativas. Por ahí lamentablemente siempre aparecen temas nuevos, digamos, que bueno, van llegando. Voy a chequear un poquito a ver si me anoté algo más como para decirle, pero creo que no. Creo que ha salido, bueno, por lo menos desde mi lugar y desde el objetivo que tengo, ¿no? De transmitir todo esto, de llevar un poco de claridad. Espero que así sea, por lo menos tengo toda la voluntad de que eso salga de esa manera, y también empezar a hablar de todos estos temas. Hay muchísimas cosas que lamentablemente no lo hablamos, y nos quedamos, ¿no?, siempre con esas dudas, y sobre todo cuando realmente estamos viviendo todo este tipo de situaciones que a veces nos asustan, no entendemos, y que nos animemos al menos a preguntar. Yo sé que a veces es difícil encontrar la persona adecuada para hablar de todo esto, pero muchas veces no hay que buscarla, esa persona llega. Ya saben que aquí tienen, por ejemplo, una persona que puede hablar de todo eso. Los invito por ahí, si quieren, si tienen la confianza suficiente como para contarme. Obviamente que bueno, acá voy a estar, y la idea es un poco eso, ¿no? De ir aprendiendo entre todos. Ya dijimos muchas veces que todos somos aprendices y maestros al mismo tiempo, y tenemos que utilizarlo de manera positiva. Eso, todos nos podemos enriquecer de otras historias, y bueno, de eso se trata, que entre todos podamos dar un poquito más de luz y claridad, y no quedarnos con eso que a lo mejor aprendimos, sino que dijimos que el conocimiento es energía. Podemos estar equivocados, podemos estar, no sé, errar en algún dato, tener hoy este pensamiento y quizás mañana cambiarlo. Bueno, de eso se trata, de ir de a poco abriendo la mente, la conciencia, y evolucionando, ¿no? Un poco. Bueno, muchas gracias por estar. Con esto ya los dejo. Espero que les haya sido agradable esta horita y casi 10 minutos. Y bueno, los invito por ahí para el próximo lunes. Esperemos estar de nuevo. Va a ser más o menos a esta hora. Creo que es una hora que es un poquito más adecuada. Así que desde ya muchas gracias, les agradezco. Saben que se pueden comunicar conmigo. Les dejo un poco los datos para que quieran interiorizarse, aquellos que quieran interiorizarse un poco más de lo que son las terapias de hipnosis regresiva. Recuerden que la terapia abarca todo lo que tiene que ver con la parte emocional, física y espiritual. Es una herramienta, digamos, que se extiende a mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, y que realmente estamos teniendo muchas experiencias muy positivas, y también los invito, no es obligación, yo entiendo perfectamente a aquellas personas que por ahí, no les digo que publiquen sus sesiones, eso es muy personal, pero sí las invito, como algunas personas que ya vienen acá y tenemos la oportunidad de conocernos y de charlar de todo esto, que sin dar detalles, por ahí cuenten su experiencia, ¿no? Porque puede ayudar a muchas otras personas que lamentablemente ya se han cansado de desfilar por distintos lugares, sean tradicionales o no, distintas técnicas, herramientas. También decimos que siempre que no todo sirve para todo, pero hay que permitirse tomar esas experiencias, ¿no? Y sobre todo, usar la intuición, empezar a sentir y empezar nosotros a producir ese cambio. Siempre decimos, y es lo que hablamos cuando damos esa charla o devolución final, que la persona
que elige como alternativa venir a hacer una terapia de hipnosis regresiva es una persona que ya está en un proceso de cambio. Y lamentablemente, muchas veces ya piensa que no tiene, no hay alternativa que pueda por ahí disminuir o sanar su síntoma o dolencia, ¿no? Hasta que descubre que, bueno, hay algo más, y bueno, después se da cuenta de la experiencia que todo empieza de alguna manera a funcionar nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con eso, y les agradezco por estar, fueron muchos hoy, así que gracias por regalarme también esta hora y casi 10 minutos de su tiempo. La verdad que me sentí muy acompañado hoy. Y bueno, saben que pueden comunicarse tanto por mi Facebook, Instagram, también canal de YouTube, y bueno, me falta uno que ahora no se me viene. La dirección siempre es Hipnosis Regresiva Esperanza, y también pueden comunicarse, están también mi teléfono ahí, se lo paso por acá, 3496-531-880. Ahí pueden comunicarse también, no solo directamente para solicitar un turno, sino para sacarse cualquier tipo de duda que tengan con respecto a esta herramienta. Los dejo, buenas noches, gracias por estar, y bueno, nos vemos la próxima. Chao.